en las calles. Y es un verdadero honor y un orgullo, prestigio para este programa que esté con nosotros Nitu Pérez Osuna, colega periodista, escritora venezolana, quien pues ha sido una de las últimas víctimas del gobierno de Nicolás Maduro, que la ha censurado con su programa en Radio Caracas Radio. Sí, señor. Nitu, qué honor tenerte. No, el placer es todo mío, Oscar, de verdad, me moría por estar aquí contigo. Hemos estado tantas veces por Skyping. Claro, y por teléfono. Y por teléfono, que quería estar aquí en persona. ¿Cuál dirías tú que es la situación esta noche que vive Venezuela? Sumamente movida. En Venezuela hay focos por todas partes de gente que está protestando. Y está protestando porque no consigue las medicinas, porque no consigue los alimentos, porque le quieren imponer más racionamiento al racionamiento, porque esta boleta biométrica, como la llaman, eso ya está instalado en Venezuela hace más de un año. En Venezuela nosotros no podemos comprar sino 1 kilo de arroz cuando nos dejan, o 2 kilos de harina. O sea que esto es racionar lo ya racionado. Además había un anuncio del presidente Maduro en el sentido de que iba a dar un sacudón económico. Creo que las encuestas no lo favorecen. Esa es la pregunta que venía. ¿Por qué no se ha atrevido a dar el paquetazo? Porque mira, otro carcazo. Viene en bajada, viene en absoluta bajada en las encuestas. Pero además él tiene temores, porque en el gobierno o en el régimen de Maduro se están peleando la presidencia. Hay grupos. Hay el grupo de Maduro, que es el Francisco Miranda, y el grupo de Diosdado Cabello, que es el militar, junto con otros militares. Está, por supuesto, el de la familia Chávez, que está creando un nuevo partido, incluso, y donde su hija... ¿Está creando un nuevo partido? Sí, Adán y su gente. Adán y su gente, y se llama algo así, Chávez soy yo. Pero eso erosiona más el movimiento chavista. Claro, ellos están divididos. Mira, aquí en Venezuela y en la Florida siempre hablan un poco de cómo está dividida la oposición, que también tiene sus grietas. Pero es que el gobierno las tiene todavía mucho más profundas. Yo te diría con absoluta responsabilidad que cada vez que Maduro habla de una intentona para sacarlo del poder, él sabe que la intentona es de su gente. Él sabe que la intentona, y las intentonas, ¿quiénes las dan? Los militares, que son los que tienen las armas. Entonces, él no se atreve a terminar de dictar las medidas que tiene que tomar por saneamiento de la economía venezolana, porque sencillamente está convencido que el pueblo no lo va a acompañar, porque el pueblo tiene 16 años acostumbrado al populismo, y sabe perfectamente que le están socavando las bases sus propios compañeros de partido. Vamos a hablar más extensamente de ese tema que tú conoces también de Venezuela y de ese socialismo del siglo XXI y cómo se están erosionando no solamente las situaciones, así en plural, en Venezuela, sino lo que está pasando en Argentina hoy. La huelga general, está paralizado el país y la economía argentina está totalmente en default. Ahora bien, Leopoldo López, hubo una nueva audiencia. Está todavía. Acabo de hablar antes de entrar aquí a tu programa, todavía está la audiencia. Eso es la falta de justicia más grande que se puede ver en cualquier país del planeta. Él no le han permitido ninguna de las pruebas, no le han permitido ningún testigo. O sea, ¿qué tipo de juicio es ese donde él está condenado a priori? ¿Tú crees que la sentencia está redactada ya? Lista. Está lista. Sí, ¿Fue un error que se haya entregado? Yo creo que esas son decisiones personales, son decisiones difíciles, pero lo que sí te puedo decir es que en las últimas encuestas, incluso las pagadas por el gobierno, el único que está punteando esas encuestas, pero con un margen altísimo, se llama Leopoldo. El Leopoldo López. Vamos a ver lo que dice su abogado. Se encuentra muy recio, tanto física, intelectual y espiritualmente, muy sólido con sus ideas, con su pensamiento, con su estructura. Como consecuencia del encierro, de la carencia de luz natural, de toda esta situación de aislamiento, pues ha tenido algunos temas serios de vista. Eso lo ha constatado los funcionarios de la Fiscalía en materia de derechos fundamentales y se ha pedido un traslado. Nosotros estamos insistiendo en el traslado. Debe ser revisado por su oftalmólogo y debe ser tratado con lentes correctivos para evitar que tenga un daño progresivo y irreversible en su visión. En Baruta hubo enfrentamientos hoy de la Guardia Nacional. Y ayer y antier, y ha habido en San Cristóbal, y hay escaramuzas en Mérida, y en Carabobo, y comienza en todos los mercados populares y los mercados y los supermercados la gente a quejarse, y hay pleitos en la calle, y van a las farmacias y la gente se guinda a llorar,
y prácticamente amenazan a los expendedores de medicinas que no las tienen, y esa es la verdad. Entonces, por eso te digo, yo no sé si es que este régimen está tratando de crear un ambiente extremo en el cual haya una explosión social en el país, que yo de verdad la veo a las puertas de la esquina, pero para confundir aún más todas las cosas que están sucediendo en Venezuela. Porque, por supuesto, van a tratar de aplacarla con esa cantidad de armamento antimotín que tienen y van a instaurarse. Yo no sé si el señor Maduro, el señor Diosdado o la familia Chávez, ellos están peleándose en la silla, saben que el pueblo no los está acompañando. En Venezuela no le pierdan la vista a lo que está sucediendo. Y yo me pregunto, y es una pregunta que le hago al mundo entero, si eso llega a pasar en Venezuela y se instaura un nuevo gobierno, cuando ese señor que se siente en Miraflores llame a los países del mundo, ¿qué le van a contestar los presidentes? Cuando él les diga, mire, no se preocupe, que yo les voy a seguir mandando el petróleo. Y entonces abandonan a los pueblos y acompañan a los gobiernos que se instauran. Vamos a continuar con Nito Pérez Osuna, pero vamos a escuchar al pueblo en las calles en Venezuela. El problema que tenemos ahorita, la parte política, el sistema con que se está manejando el país y que lamentablemente el sistema falló. La calidad de empleo es mala porque no se consigue empleo y el salario no alcanza para nada, no se consigue nada, todo lo que se consigue carísimo cuando lo consigue. Mira, está muy difícil ahorita la situación con el empleo. Ahorita tienes que adaptarte a la situación que hay. Hay poca producción, no hay oportunidad, pero sí se puede comenzar desde pequeño. Aquí el comercio es demasiado amplio. A pesar del maravilloso libro de tu esposa, Nito, de tu esposo, que es un trabajo de research a nivel de Harvard o de cualquier universidad acreditada del mundo, ¿cómo se llegó a esto? ¿Se llega a esto, a este desastre, por incapacidad o un plan maquiavélico maquinado para empobrecer a la sociedad y controlarla? Yo creo que es un guión cubano. Es un guión cubano como pasó precisamente con ese país. ¿Tienen tanta capacidad para hacer eso? Es que lo hacen los cubanos. El guión viene desde allí y lo fueron aplicando lentamente. No lo aplicaron como en Cuba hace 56 años, que de una instalaron el comunismo, sino que aquí fueron más lentamente porque además las nuevas tecnologías y los nuevos tratados internacionales pues no te permitían de una hacerlo. Entonces, primero llegaron al poder democráticamente hablando, electoralmente hablando, esa es la verdad, y yo creo que en el año 98, sin duda alguna, ganó el señor Chávez, y ganó el señor Chávez porque en Venezuela pasamos 20 años diciendo que los partidos tradicionales eran todos una cuerda de bandidos y de ladrones, y resulta que la gente se la creyó. Y cuando te digo que las pasábamos diciendo es porque los medios de comunicación en Venezuela, y yo soy parte de los medios de comunicación en Venezuela, lo repetían una y otra vez. Y el pueblo venezolano entonces comenzó a decir que quería un hombre distinto, que no fuera político, un hombre nuevo, que luchara contra la corrupción. El Mesías que llegara. Vamos a continuar para que Nito Pérez Osuna nos diga qué le pasó a ella en ese país donde se niega la libertad de prensa, la libertad de expresión y otras libertades, no solamente el derecho a opinar, sino el derecho a comer. Para los útiles escolares, no tenemos para la comida, que un litro de aceite aquí en Guayana vale 150 bolívares donde yo vivo. 150 bolívares vale una harina pan, vale 60 bolívares una harina pan, vale un kilo de azúcar, 50 bolívares, y el trabajador aquí lo que se gana aquí son 1.200 bolívares. Eso no alcanza para nada, semanales. No aceptamos más ese embuste que viene con los trabajadores. Aceptamos es que nos paguen de manera inmediata las deudas que mantienen con los trabajadores. Nada más no es el bono. Aquí los trabajadores de CBG tenemos unas secuelas de deudas que viene dejando y arrastrando la CBG y que no ha cumplido con sus trabajadores. En medio de las manifestaciones, a algunos literalmente les ha costado la vida. Tal es el caso del señor Osvaldo García, jubilado de 67 años, quien el pasado mes de enero la alta temperatura, aunada a la indignación, le produjo un infarto fulminante que no le permitió continuar su lucha. ¡Qué horror! Y los muertos siguen. Nito, entre tanto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, inició ese proceso administrativo sancionatorio. Son muy
originales en la utilización de las nuevas palabras, ¿no? Mira, esto contra, se llama, contra ti. ¿Por qué la censura al programa Entre tú y yo con Nitu? Porque se está instaurando definitivamente la hegemonía comunicacional. Ellos comenzaron primero cerrando medios de comunicación como Radio Caracas Televisión y luego 32 emisoras de radio. Eso tuvo un costo político alto para el gobierno de Chávez y entonces decidieron comprar los medios, comprarlos a través de testaferros o de empresarios boliburgueses con dineros de todos los venezolanos porque se han enriquecido en este régimen donde se ha cometido la corrupción más grande que se conozca en la historia del país. Entonces todavía quedaron algunas, empezaron a amenazar a dueños de emisoras de radio y que no dijeran esto, que no dijeran lo otro, que si no entonces les quitaban las cuñas a través de amenazas que le hacían a los clientes, que lo vivimos todos y los conocemos perfectamente. Además de eso, empezaron también a escasear el papel. Entonces la prensa escrita empezó a tener menos páginas. Muchos periódicos, yo te diría que por lo menos la mitad de los periódicos regionales en el país han tenido que cerrar sus puertas porque no tienen papel. Y empezaron otra vez a comprar entonces también periódicos de circulación nacional y es la compra del Universal, que a este día que tú y yo estamos hablando no sabemos de quién es el periódico realmente, pero sí sabemos que cambió la línea editorial y esa es la tercera vez que me sacan porque, mejor dicho, esa fue la segunda, ya van 3, en los 3 medios donde yo trabajaba. Ahí, ¿te sacaron de los 3 medios? De los 3 medios. Alegando que tú... Crítica, que yo soy muy crítica y que no se puede ser crítica, porque el periodismo que creas la zozobra y todo. Claro, el periodismo no puede florecer en las dictaduras. El periodismo se desarrolla con amplitud en las democracias. Los dictadores, los totalitarios son sumamente sensibles a la crítica. Si este gobierno no cuenta ni con la clase media, ni con los sectores ya obreros, estudiantiles, vemos muchos jóvenes de puro pueblo protestando, las amas de casa, que son las que determinan lo que es el hogar. ¿Sobre qué base, si está fraccionado el chavismo, sobre cuáles bases está gobernando Nicolás Maduro? Con los militares. ¿Pero todos o un sector? Yo creo que un sector importante, con los militares que se han convertido en eso que llaman narcosoles. El mundo conoce ya, y los Estados Unidos los tiene señalados, a un grupo de generales, de militares de alto rango, a quienes llaman narcosoles por sus narcotráfico que se está realizando en el país. Venezuela antes era un país de paso del narcotráfico. Ahora hasta se están consiguiendo también sitios donde se produce la droga. Y bueno, sabemos que hay estados dominados por el chavismo, por donde circula libremente los avionetas para salir hacia otras partes del mundo en el reparto de esta droga. Terminó el socialismo del siglo XXI, ese proyecto original de Hugo Chávez. Termina la revolución bolivariana tal y como él la concibió. ¿Hacia dónde se dirige Venezuela? El socialismo del siglo XXI fue un eslogan publicitario, porque el capitalismo salvaje lo vemos en los jerarcas del régimen y en sus enchufados, en los boliburgueses, que por cierto me llamó mucho la atención, muchos están aquí, hacen vida aquí, se hacen pasar por oposición y están construyendo grandes edificaciones en el estado de Florida. Todos sabemos quiénes son y de quién son los reales. Esa es la pregunta, ¿quiénes son? Tú lo sabes. ¿Quién? No, yo no lo sé. Claro que te pregunto, ¿quién es? Ustedes lo saben. No, todos lo de verdad conocemos. Que no. Miami, digamos que aquí todo el mundo sabe quién es quién. Pero el tema es ese. Es una mentira, es un eslogan. Ellos practican el capitalismo salvaje para ellos. Ellos son multimillonarios. Multimillonarios en dólares, en euros, y el pueblo cada vez está pasando más trabajo y tiene más hambre. La clase media ha disminuido, se ha empobrecido y definitivamente es un régimen que lo que quiere es que en Venezuela hayan pobres y que los pobres sean cada vez más pobres para tenerlos allí pisados y dominados. ¿Puede llegar un momento de ingobernabilidad de este proyecto? Estoy absolutamente segura, ojalá que no, pero hemos buscado todas las salidas posibles, constitucionales y electorales. Siempre ha habido un fraude, siempre ha habido un ventajismo, poca transparencia. Los venezolanos están cansados, los venezolanos están en la calle, los venezolanos están exigiendo que se les cumpla con la Constitución Nacional que ellos violan y violan una y otra vez. Y cuando se viola la Constitución, la propia Constitución le exige a los venezolanos que se rebelen ante aquellos que, usando el poder,
la violan. Ese es el artículo 350, ¿no? Exactamente. Se la conoce. Nitu, yo lo aprendí por ustedes los venezolanos. Vamos a ver lo que dice este miembro del gobierno de Nicolás Maduro justificando la captahuellas. De Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, rechazó que el sistema de captahuellas sea calificado como una libreta de racionamiento. La captahuellas, precisamente... Que no es una tarjeta de racionamiento. En absoluto, porque además no establece límites, ¿no? Que yo ponga la huella para saber la conducta de compra y con esto salir del bachaquero, no le pone límite a la cantidad de lo que yo voy a comprar. Ese es el detalle. Ellos están queriendo decir, no, que van a poner un tope, que no le pone límite a la cantidad de lo que yo voy a comprar, sino que posteriormente voy a ver mi conducta de compra. Si yo veo que hay un tipo comprando 500... Pero este aviso, ubicado en las puertas de varios supermercados, emitido por la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia y firmado por el secretario de Administración y Finanzas, Salvador González, demuestra lo contrario. Allí se le informa a los clientes cuáles son los productos regulados, la cantidad por producto que pueden adquirir, que va entre 2 y 4. Ese es el nivel de los funcionarios del gobierno. Son unos mentirosos, porque en Venezuela hay un racionamiento hace más de un año. Mira, Oscar, yo soy ama de casa. Uno de mis trabajos es recorrer los mercados de mi ciudad todos los días, pero recorro 2, 3, 4, 5, 6 buscando los alimentos. Y te venden un litrico aquí de aceite. Dice que no hay límite, dice 2 jabones por persona. Ahí está, claro, en los mismos letreros. Pero además no los hay, porque te dicen 2 litros de aceite y yo tengo años que no consigo el aceite. Años. Bueno, meses. Para decirte exactamente. ¿Por qué no hay aceite? Un país que produce aceite. Bueno, no hay, pero no hay aceite de carro tampoco, no hay repuestos, no hay caucho. En un país productor de petróleo. En un país productor de petróleo, con las reservas más grandes de petróleo, y nosotros estamos en una crisis humanitaria. Pero en Venezuela no hay medicinas, ¿vale? La gente se muere de mengua en los hospitales. Nitu, por primera vez el gobierno anuncia que va a importar petróleo de Argelia. ¿Qué te parece? Por primera vez. Un país petrolero. Una empresa que era la primera o segunda en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Se lo robaron todo? Se lo robaron todo, pero claro, no lo estás viendo. ¿Hacia dónde va derivado eso? ¿Hacia un mercado negro? Tenemos 248 millones de reservas. Es decir, no tenemos nada. Tenemos 10 concesionarios de carro, si pasa alguna tragedia en el país. Por eso el valor de 10 concesionarios de carro. Por eso quieren vender Citgo. Pero no la van a vender. ¿Por qué? Porque los venezolanos no lo vamos a permitir. Y si la vamos a vender, entonces que la compren los venezolanos. Hay grupos de venezolanos maravillosos de PDVSA que pueden hacer un pool y comprar Citgo, que es de los venezolanos. Pero no hay derecho a que vendan la gallina de los huevos de oro para que ellos se lo entreguen a los chinos, a los cubanos, no sé, a los rusos, que ahora vemos lo que están haciendo. Al final vamos a hablar de una cosa más agradable. ¿Qué tienes mañana? Mañana te presentas en el James L. Knight Center. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué se llama? Un monólogo. ¿Qué se llama? Un monólogo. Corina de los Llanos, ya te cuento al regreso. Corina de los Llanos. Sí, ya señor. Terminamos por hoy, pero mañana, ¿qué hora? ¿Te lo cuento ahorita? No, ya ahorita sí. Te lo cuento ya. Mañana a las 8 de la noche. Mañana. Claro, tienen que ir todos, por favor. Es la historia de Corina de los Llanos, una venezolana de pura cepa. Cónchale, que sus hijos se fueron. Ella está huérfana de hijos que se fueron del país y es una abuela virtual porque solamente los ves por Skype. Qué maravilla. Y ella resulta que sus hijos le dicen, ya está bueno, mamá, no nos puede tener con esta angustia y esta preocupación, que si no le roban el celular y la matan, pues le lleva, Pero no lo sigas contando para que te vayan a ver. Claro, tienen que ir a verla, por supuesto que sí. Mañana a las 8 en el James L. Knight Center. ¿Cómo se titula la obra? ¿A cuenta de qué? A cuenta de que tú tienes que volver al programa. Ay, claro. Esta es tu casa. Bueno, creo que es más, te voy a hacer una promesa no, una afirmación categórica. Dígamela. No tienes medios en Venezuela, pero lo tienes aquí. Móntate en el Skype que te saco todas las noches por aquí. Tan bello, lo sé, claro que sí. ¿Verdad? Vamos a informar a Venezuela y al mundo de lo que pasa. Gracias, Gracias, de verdad. Éxito. Mañana se te vaya.